Bueno, por mientras se conectan los demás, voy a seguir con la última parte de la sesión de hoy. Vamos a, vamos a seguir hablando. Entonces, en el tercer siglo estábamos hablando que 72 eruditos fueron traídos para traducir la escritura hebrea al griego koiné. Ah, el resultado del trabajo de ellos fue el texto de la Septuaginta y este se convirtió en la Biblia de los hombres de la calle por muchos siglos. Fue la Biblia usada en Israel durante el tiempo de Jesús y los escritores del Nuevo Testamento. Entonces, fueron los textos que ellos aceptaban, ¿verdad? A ver. Hey, hermano, bienvenido nuevamente. Ah, estábamos hablando entonces que esta Biblia fue la que se convirtió como la Biblia de los hombres de la calle, la Septuaginta. Y esta Biblia fue usada en Israel durante los tiempos de Jesús y cuando los escritores del Nuevo Testamento escribieron el Nuevo Testamento, esa era la Biblia a la cual se hacía referencia. Esta era la Biblia que se hacía referencia en ese tiempo. La Septuaginta se conoce comúnmente como la 70, así en números romanos, por los 70 eruditos reclutados para su traducción. Entonces, este, este gran salto se encuentra en la introducción de la Vulgata. La primera Biblia que se tradujo, o era la Biblia que se reconocía y se aceptaba, y fue una Biblia escrita por Jerónimo en el año 400 después de Cristo. Fue la primera traducción de los textos originales traducidos a latín. Fue escrita en el año 405. Ya sabemos que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino en los años 380 después de Cristo, después de la visión de la cruz, ¿verdad? Ya sabemos que Constantino tuvo una visión de una cruz y donde dice que Dios se le presentó y le dijo que por esa cruz iba a conquistar y iba a gobernar y iba a conquistar. Después esa cruz se usaba como figura um, y era de ahí donde proviene la palabra de los cruzados, los ejércitos que llegaban a atacar a los musulmanes, pero realmente viene de esa figura que Constantino, porque Constantino fue de los últimos emperadores, ya el imperio romano estaba en declive, estaba cayendo el imperio romano. Y había muchas invasiones de godos y de grupos, ¿verdad? De, de grupo del Bulgo, muchos eh, gente de baja educación llegaban y conquistaban, pero muy buenos para pelear y volvieron y destruyeron el imperio, hicieron que cayera el imperio romano, aunque se sabe que el imperio romano cayó de adentro, no de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, porque ya había corrupción y había muchos problemas, había mucho homosexualismo dentro del mismo Roma, ¿verdad? Y entonces hubieron muchos problemas dentro de Roma. Ah, la Vulgata fue la traducción, ¿verdad? Que se hizo. Ha habido muchas copias de la escritura circulando en latín. No había un texto estándar que se usara dentro de las iglesias, porque muchas de esas copias contenían muchas variaciones del lenguaje. Por eso el Papa Damasus Jerónimo, por la comisión del Papa, Jerónimo empezó la traducción del texto a latín estándar, porque la Vulgata estaba escrita en un idioma, en un latín antiguo, y entonces tuvo que hacer en otro, en latín más estándar, más nuevo, y él trabajó solo, y tardó 23 años en terminar la nueva Vulgata, y la Vulgata sobresalió como el estándar por algún tiempo, y fue usada por la Iglesia Católica
y aceptada oficialmente en el Concilio de Trento en el año 1545, 1500 al 1563. Ya sabemos que hubieron diferentes concilios. Al principio no había una sola iglesia. Lo que habían eran líderes en diferentes lugares. De ahí cuando la iglesia católica fue aceptada como la religión oficial del Imperio Romano, fue donde aparecieron los títulos y los rangos dentro de la iglesia cristiana. Y apareció el primero, que era el obispo. Entonces habían obispos en diferentes lugares, en Alejandría, el obispo de Cartago, el obispo de diferentes lugares. Pero, y ahí es donde empezaron a haber luchas y luchas, ¿verdad? Eso estaba en un poco de historia. Y hubieron luchas internas dentro de la misma iglesia católica para poder reconocer, porque algunos se salían de lo que otros creían y lo que hacía la iglesia en el tiempo es que hacía concilios, reunía a los ancianos de los obispos de diferentes lugares para poder declarar y poder aceptar o entender las doctrinas aceptables en ese tiempo por la iglesia. Ya sabemos que la iglesia ha estado luchando con doctrinas falsas, por eso vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia cristiana primitiva tuvo que hacer la declaración de fe. Pablo la cita varias veces. En 1 Corintios dice, porque les digo lo que así mismo les he enseñado, que Cristo Jesús, la noche que fue entregado, cuando habla de la cena del Señor, ¿verdad? Eso que él narra ahí, Pablo, en 1 Corintios, es la declaratoria del credo de la iglesia. Ya estaba escrito el credo de la iglesia porque ya se estaba luchando contra ideologías helenistas, contra movimientos gnósticos y contra movimientos de la iglesia judía y la influencia de los escribas y fariseos dentro de la iglesia cristiana. Ya había presiones. Ya sabemos que Pablo tuvo que combatir una de las doctrinas que los saduceos no creían, ¿verdad? Ellos no creían en la resurrección y cosas así. Entonces Pablo tiene que escribir algunas cosas debido a esas presiones que habían. Y la presión había una presión también del movimiento gnóstico, del gnosticismo griego, que decía que la materia es mala y solo lo espiritual es bueno. Entonces, esa ideología influenció a muchos cristianos y empezaron a poner en duda que Jesús haya venido corporalmente, en cuerpo humano. Por eso Pablo tiene que escribir que Jesús vino, murió y resucitó, porque ellos decían, pues, ¿cómo puede ser posible? Porque para la cultura de muchos dioses, los dioses son todos poderosos y no van a venir a sufrir a esta tierra. Mientras que el cristianismo pregonaba un Salvador y un Señor, un Dios que vino a sufrir y a morir por nosotros. Entonces, había bastante lucha y ya la iglesia desde el principio estuvo luchando y esto fue uno de los concilios que se hicieron. Hubieron movimientos de Estado bajo el liderazgo de Erasmo para regresar al hebreo y al griego, y al reconocer la Vulgata como la única traducción auténtica por este concilio, empezó a haber una tormenta de problemas, ¿verdad? De rechazo de la iglesia a los textos hebreos y griegos. Entonces hubieron batallas y luchas, ¿verdad? Entonces en 1569 sale a luz en Basilea, Suiza, la Biblia traducida al español por Casiodoro de Reina, ya sabemos. Fue la primera versión completa a partir de los manuscritos originales. De hecho, la Biblia Reina Valera es más antigua que la Biblia en español, es más antigua que la Biblia en inglés. La Biblia en inglés se llama la King James, que fue pedida, que esa traducción por el rey Jaime, por eso se llama King James, se llama el rey Jaime. Esa es la traducción más antigua de la Biblia en inglés que se conoce. Entonces, la Biblia en español es más antigua todavía.
que la Biblia en inglés. Hay movimientos en Estados Unidos que dicen que solo la King James es la Biblia que tiene autoridad bíblica y que la nuestra fue hecho por unos católicos, pero realmente la de ellos fue hecho por unos anglicanos, entonces siempre hay una presión, ¿verdad? Hay una presión. El Casiodoro de Reina tradujo de manuscritos originales, no, pero sí los más antiguos. Ya vamos a ver eso en otra vez, los códices que usaron, los diferentes recopilaciones que usaron. Usaron el hebreo y griego y arameo, el hebreo y griego en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. De ahí Cipriano de Valera trabajó 20 años en revisar la Biblia de Casiodoro de Reina. Y en 1596 publicó el Nuevo Testamento y en 1602 toda la Biblia. Y por eso en español es la Biblia que más se usa, ¿verdad? En español esa traducción. Muchas otras traducciones se hicieron después de la Reina Valera. Por eso, como les digo, aún de hecho nuestra traducción, la que tenemos en nuestra mano, la Reina Valera, nuestra Biblia cobró sangre y tuvieron que huir ellos, ¿verdad? Esta, la Biblia que nosotros ahora tenemos en nuestra mano, la Biblia que es, aquí dice antigua versión de Casiodoro de Reina 1569 y revisada por Cipriano de Valera en 1602. De ahí hubo otras revisiones en 1862, 1909 y la 1960, que es la versión que es la que más usamos hoy en día. Hay nuevas traducciones también de esa Reina Valera, pero hay algunas nuevas que no son muy buenas. Ya tienen unos textos que no existen en las nuevas traducciones y ya está trastocado algunas cosas. Entonces, por eso nos hemos quedado con la versión 60 de la Reina Valera, ¿verdad? Entonces, esa es la Biblia que nosotros usamos al día de hoy. Ah, históricamente, mucha sangre ha sido derramada a partir de la Biblia. Ah, pero en un sentido más abundante, muchos han venido a conocer la libertad que da a creer en Cristo y conocerla a través de la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír el qué? La palabra de Dios. Entonces ese era el problema que existía en tiempos de la Santa Inquisición y de la persecución de la iglesia. La Biblia no podía estar en idioma común, solo en idioma en latín. De hecho, la Iglesia Católica hasta hace unos años, como en el año 1950 o 60, por ahí cambió. Porque al principio la Iglesia todavía acostumbraba a predicarse la Biblia y leerse la Biblia en latín y se cantaba en latín. Por eso de ahí es donde viene la expresión que dice, este entró en misa y salió en misa. Alguien que llegó y no entendió nada y salió igual que como llegó, ¿verdad? La gente llegaba y no entendía porque entraba en misa y salía en misa porque no entendía. Estaba en latín todo. Y nadie entendía, nadie podía adorar. De hecho, Martín Lutero es el padre de la himnología cristiana, ¿verdad? Hasta el tiempo de Martín Lutero es cuando se empieza a hacer la primera himnología cristiana protestante. Y de ahí es donde empiezan a ver los primeros cantos. Yo no sé si ustedes saben, hay como 3 de nuestros cantos en nuestros signarios fueron escritas por Martín Lutero. No, no la estoy compartiendo. Ahorita la voy a compartir, perdón. Pero ustedes tienen ese texto, el texto que ya les mandé, ustedes lo tienen. Entonces, vamos a ver. Sí, ya ese texto es el que yo les di, ¿verdad? El texto ustedes lo tienen, pero solo estoy poniendo así para poder estar leyendo de ahí, ¿verdad? Entonces, como dijimos, solo la palabra
puede, por la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y era difícil que la gente creyera. Antes la gente tenía que hacerse cristiano porque o era cristiano o se moría. Pero no había fe en eso, porque no, ¿cómo iba a haber fe? Si la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la gente oía, pero no podía entender la palabra de Dios. Entonces era bien complicado, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir con esta parte que es las dos filosofías en la traducción. Ya sabemos que no tenemos los textos originales, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos en nuestro poder ahora son traducciones de la Biblia. Entonces, traducir cualquier texto tiene su dificultad siempre. Se puede decir que el significado de un texto original, corre el riesgo de perderse cuando se trae a un lenguaje diferente. De hecho, yo lo he, uno lo mira cuando uno entiende otro idioma. Yo he visto, voy a poner el caso, hacen traducciones del inglés, de películas en inglés al español, y uno cuando las ve en inglés dice otras cosas que dice, y en español es muy diferente. Algunas porque um, son más para la cultura americana que, que no se va a entender en nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, por eso algunas se culturizan y se traducen de otra manera, pero siempre traducir cualquier texto del original tiene su dificultad, ¿verdad? Y puede perderse la esencia del texto original. La única manera de tener el texto fidedigno son los textos más antiguos, ¿verdad? Pero hay dos escuelas de filosofía en relación a cómo se debe traducir la escritura para alcanzar el máximo beneficio de los lectores. La primera escuela se conoce como equivalencia formal. Esta escuela, esta escuela está más preocupada porque la traducción sea literal, o sea, traducir palabra por palabra, literalmente el texto. Este, este fue diríamos, la filosofía que se usó con la Reina Valera. Por eso es que usamos todavía la Reina Valera 1960, porque esa traducción todavía tiene ese método de traducción. Esa traducción todavía tiene esa filosofía. Es una traducción literal. Nosotros los biblistas, los bautistas, somos biblistas. Para nosotros creemos en la interpretación literal de la palabra y para eso necesitamos una Biblia que haya sido traducida literalmente con esa filosofía, con de equivalencia formal. No que me digan qué dice el texto, sino que qué decía el escritor original. Es muy diferente, ¿verdad? Mientras que esta forma puede hacer las escrituras de los enunciados y el flujo de la lectura un poco más difícil. El corazón de esta filosofía está en estar apegado más al texto original como ellos lo hubieran entendido. A las traducciones al español que mantienen esta filosofía son la Reina Valera, como les dije, hecha, o la New American Standard Version, que es la versión en inglés de esta, que usaron esta traducción también. La Reina Valera del 77 todavía tiene algo. Dicen que la del 95, pero hay unos textos que ya no están, ya están más traducidas, más como interpretadas, perdón. Hay varias Biblias que nosotros tenemos. La Biblia Dios habla hoy, la Biblia en lenguaje sencillo, la Biblia nueva versión internacional. La nueva versión internacional también usa esa filosofía de equivalencia formal, pero la Biblia en lenguaje sencillo no usa ese método. La Dios habla hoy tampoco, la Biblia Jerusalén tampoco. Hay varias traducciones que no usan ese método. La nueva traducción viviente. Entonces aquí viene algo que se llama la otra segunda escuela. La segunda escuela de traducción se conoce como equivalencia dinámica. Este método que ellos usaron era una traducción de pensamiento por pensamiento. Esto tiene un problema.
Esto permite algunas liberalidades que pueden encontrar en esas traducciones. Como dije, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Dios habla hoy, la Biblia en lenguaje sencillo, otra que se llama la Biblia paráfrasis. Tienen varias. Si usted lee esas traducciones, esas versiones, va a encontrar más como una interpretación. Son buenas para estudiar la Biblia, para entender de otra manera el texto, pero realmente no es una versión, no son versiones buenas para estudiar bien correctamente la Biblia. Aquí vamos a un pasaje que se puede considerar es 1 Corintios 4:9. Vamos a ver 1 Corintios 4:9. Dice, vamos a ver, la Reina Valera en 60. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Eso es lo que dice la Reina Valera. Vamos a ver lo que dice traducción en lenguaje actual. Me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha dejado en el último lugar. Parecemos prisioneros condenados a muerte. Somos el hazmerreír del mundo entero y hasta de los ángeles. Entonces, ya está un poco diferente, ¿verdad? La Biblia Dios habla hoy. Pues me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto en el último lugar como si fuéramos condenados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Entonces, cada versión tiene una filosofía diferente, ¿verdad? Una filosofía diferente. Y uno de los grandes peligros que tiene muchas de estas nuevas traducciones, como la nueva traducción, para mí, la Reina Valera, ahora salieron otras nuevas. La del 99, 98, la 2005, la 2012, es la última que salió de la Reina Valera. Son Biblias completamente diferentes y con mucha mano de la Iglesia Católica y mucho mano del ecumenismo. Ese es uno de los problemas que tenemos ahora con muchas de estas traducciones. La Reina Valera estaba subsidiada por la editorial, ¿verdad? Pero si usted va ahora a las Sociedades Bíblicas Unidas, va a ver que ahora la Reina Valera ya no está subsidiada. Ahora la que está subsidiada es la nueva versión, o la Dios habla hoy, o la nueva traducción viviente, o la Biblia en lenguaje sencillo. Esas Biblias sí están completamente subsidiadas por Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces, vamos a ver un poco las traducciones, ¿verdad? Aquí está la equivalencia, las versiones de la equivalencia formal, ahí está. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido, ya lo leímos, en la Reina Valera 60 y la 85. Pero en la Reina Valera 77 también está así, y la Reina Valera 95. Pero ahora miremoslo en la equivalencia dinámica. Por lo que veo a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el mundo, para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. La nueva versión internacional es esa. Pero me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha dejado en último lugar. Parecemos prisioneros condenados a muerte. Somos el hazmerreír del mundo entero y hasta de los ángeles, traducción en lenguaje actual. Y vemos ahí, la Dios habla hoy. Hay un poco de liberalidad en estos textos, ¿verdad? Y a veces son un poco alarmantes, más algunas de estas versiones que ni aparecen en algunos de nuestros textos. Han sido quitados algunos de los textos también. Hay otros que no aparecen, unos versículos no aparecen en alguna de ellas. Puede ser que haya una similitud, ¿verdad? Pero no hay no hay algo uniforme, ¿verdad? En la traducción. Comparándola con la equivalencia formal, como la equivalencia formal sostiene, la dinámica es diferente. Ellos ya tratan de interpretar el texto.
Y la nueva versión, escriben aquí estos dos escritores, Hodge y Radmacher, escriben la nueva versión hasta que ha sido sobretraducida. O sea, ha sobretraducido. Como resultado, el lector de 1 Corintios 4:9 en la nueva versión internacional no puede saber dónde termina la traducción y dónde empieza el comentario. El uso de itálicas puede ayudar, pero aún así no hay justificación para las palabras añadidas. Y en algunos me da risa porque en la nueva versión internacional dice, 1 Juan, que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Aparece una nota, a ese texto no aparece. Y dice que estos textos no aparecen en los textos más antiguos. No sé de qué textos originales hablan. No, nadie los tiene. Algunos dicen que fueron hechas por alguien que lo copió. Pero no importa, ¿verdad? Si usted ve ese texto trae la misma secuencia de los textos anteriores, entonces tiene mucho sentido ese texto. Hay una objeción que se puede plantear, entonces, una crítica que se le puede hacer a esta traducción, a esta ideología de traducción, que mientras alguien está leyendo la Biblia, ¿qué importancia tiene? ¿Qué traducción está usando? Algunos dirían, ¿verdad? Puede ser que sea razonable esta crítica, pero la Biblia es la misma palabra de Dios. Y un problema es cuando le damos el derecho y el poder al traductor que nos diga qué dice. Y eso hace la traducción dinámica, la equivalencia dinámica. Mientras que la formal va más al texto, a lo literal del texto. Y yo prefiero entenderlo literalmente. Por eso nosotros no aceptamos esas otras Biblias. Ahora, si alguien está leyendo una traducción que ha perdido la intención original del autor, entonces realmente no es la palabra de Dios la que tiene en su mano. Las palabras tienen significado y al traducir de un lenguaje a otro, las liberalidades, adornos, generalizaciones, actualizaciones de lenguajes deben ser rechazadas porque esto más bien opaca la verdad. En vez de exaltar la verdad, la opaca. Y a veces, con una manera extraña, ellos traducen y cambian el texto original y el sentido original que quiso dar el escritor. Este es un riesgo, ¿verdad? Y por eso está esta crítica con relación a esta traducción, a este tipo de traducción. La versión, puede ser que la traducción de la nueva versión internacional o versión Dios habla hoy está cerca de lo que originalmente quiso decir el autor. Nos podíamos hacer esta gran pregunta. Entonces, cuando hicimos la comparación de estas traducciones, ahí mismo nos estamos dando la respuesta, ¿verdad? Nos damos la respuesta y es bien clara. No quiere decir lo mismo, porque ya pareciera como que el traductor más bien está interpretando el texto, que eso no es el papel del traductor. Cuando el traductor se convierte en interpretar la Biblia, deja su papel de traductor. ¿Me entiende? Entonces ese es el peligro con las nuevas traducciones. Entonces, hermanos, hasta ahí tenemos la segunda parte de hoy. Preguntas, comentarios. Era alguna de las preguntas que tenía César, ¿verdad? Pase la pregunta, hermano César. Usted estaba haciendo preguntas desde la semana pasada, hablando de la, de la crítica a estas traducciones y hablando de mucho de esto, ¿verdad? Ajá. ¿Tiene preguntas o comentarios? No, fíjese que hace un par de meses atrás
Me contacté con un pastor de Costa Rica, que es de unas iglesias bautistas independientes, y me decía él que lo de la crítica textual era algo falso y que la Iglesia Católica se lo inventó y que los bautistas solo tenemos que creer en la Reina Valera eh, del 60. ¿No? Y de hecho hay movimientos bien fuertes aún dentro de los bautistas. Y hay unos bautistas en Estados Unidos que han sacado sus propias versiones de la Biblia. Para ellos dicen que nuestro texto de la Reina Valera fue escrita por unos monjes católicos y que no es una Biblia que tiene autoridad bíblica, ¿verdad? Entonces ellos hicieron su propia traducción. Y hay un movimiento en Estados Unidos, hay un movimiento fuerte diciendo que solo la King James es la única versión que tiene autoridad bíblica. Entonces es un complicado eso, ¿verdad? Es bien complicado. Uh, es bien complicado cuando estamos hablando de esto, de este tema. Entonces, solo nos va a quedar, nos queda para la otra semana interpretación y aplicación. Y de ahí vamos a ver otras cosas, ¿verdad? En cuanto a la Biblia. Este tema es más corto que los otros, ¿verdad? Posiblemente, como hay más historia, esto nos va a dar la entrada a la siguiente clase, que es la clase de interpretación bíblica. Vamos a empezar a ver los principios de interpretación bíblica, pero creo que van a haber 4 o 5 clases. Esta es la tercera clase ya, ¿verdad? Posiblemente solo vamos a tener 2 clases más en esto y vamos a tener el examen, de ahí una semana de descanso y ahí vamos a tener interpretación bíblica. En esa sí vamos a tardar más tiempo y esa clase sí va a requerir más tiempo. Entonces, vamos a ir aprovechando nuestro tiempo. Mano Manuel, preguntas, comentarios, hermano Manuel. No, hermano. Bueno, hasta el momento pues tengo todo claro y, pues ya he aprendido bastante, la verdad. Hay varias cosas que no las sabía, no eran de mi conocimiento, pero ya ahora sí ya las tengo bastante claro. Muchas gracias, hermano. Ok. Entonces, hermanos, si no hay más preguntas y comentarios, vamos a terminar aquí la clase de hoy. Van a irse temprano a descansar. Bueno, tal vez 10, 15 minutos, 10 minutos más, menos, ¿verdad? Pero vamos a terminar aquí la clase y entonces, hermano César, le pido que dirija la oración para terminar hoy. Oramos. Señor y buen Dios, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por hermano Denis que ha impartido una nueva clase. Te pedimos en el nombre de Jesús que pueda seguir edificándolo a él para que pueda seguir transmitiendo todo este conocimiento, Señor, a nosotros. Diga, Señor, a todos los estudiantes que estamos haciendo, Señor, este esfuerzo por aprender y poder servir de una mejor manera a nuestra iglesia local y a la nación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga y pasen una feliz noche. Y ya de otro rato, pues mañana creo que voy a ya poner disponible la lección. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches. Hermano César, tengo una pregunta para usted antes. No se me va a desconectar. Dígame. ¿Cómo está la situación? Porque de la última plática han cambiado algunas cosas allá, que lo he visto que está yendo todavía la misión. Pues mire que de la última plática de sí Espérenme, vamos quedamos, a terminar la lección aquí. Espérenme, que tengo que oh, terminarlo. Espérenme. nada, se está grabando. Sí.